Amigos de Conocimientos TV, muchísimas gracias por sintonizar nuevamente este programa. Realmente es siempre ameno el poder conversar con ustedes porque de alguna manera es una conversación porque siempre recibimos mensajes, saludos, apoyos, comentarios y realmente eso nos motiva a seguir produciendo este programa porque de alguna manera lo que pretendemos es aportar a aquellos que nos ven, los que nos sintonizan, información, conocimientos, que de alguna manera hacemos el esfuerzo de traer invitados que por su expertise puedan aportar a diferentes tópicos. Y este día no va a ser la excepción porque tenemos un invitado que es un profesional, consultor independiente, profesional muy experimentado en el tema que vamos a abordar. Y yo le quiero dar la bienvenida de una vez a mi buen amigo, licenciado Betancourt. ¿Cómo estás? Bienvenido a este programa. Licenciado Rafael, qué gusto saludarte, distinguida audiencia, muy buenas tardes. Para mí es un verdadero gusto y una bendición el poder compartir con tu persona el día de hoy. Aparte de ser amigos desde hace años, de conocernos, de ser compañeros de la misma casa de estudios, pues hoy Dios nos permite estar juntos y discutir algunos temas de carácter financiero. Y para mí también es un gozo, una bendición el ver cómo Dios te ha bendecido y ha bendecido a tu familia. Precisamente Dios está con las personas justas y pues muy agradecido por la oportunidad también que me brindas de abrirme las puertas acá en tu canal para poder discutir sobre estos temas financieros y de control. Claro que sí, y vamos a estar justamente hablando de eso, que es muchas veces pareciera ser que solo va enfocado a un segmento y que es un ambiente de control y que son controles y que son informes. Pareciera ser que a uno dice, no, eso a mí con eso no me compete, pero cuando uno empieza a escuchar y realmente en algún momento uno se va a topar con ambientes de control desde la casa, incluso desde poner incluso ambiente de control con los chicos que de repente están estudiando, que hay que ponerles horarios, hay que ponerle tareas, hay que ponerle asignación de funciones y hay que crear un ambiente de control. ¿Por qué? Porque no solo es la planeación, la ejecución y la supervisión del mismo, y eso no es más que también caen dentro de un marco del ambiente de control. Entramos inmediatamente, Juan Luis, y yo te preguntaría, yo soy un empresario pequeño, ¿qué es lo que debería yo tomar inmediatamente a priori como un ambiente de control para que de repente no me agarren de sorpresa? Sí, claro que sí. Bueno, todo principio, todo tiene un principio y como bien lo indicabas, hay ciertas situaciones que tenemos que considerar para el control interno en las organizaciones, tanto empresas corporativas como una pequeña empresa, pues tiene ciertos controles, unos un poco más robustos que otros. Vemos las corporaciones que tienen un sistema contable, un sistema para su gestión de riesgos, riesgos corporativos, vemos una planificación estratégica, un presupuesto y una pequeña empresa, una pyme que empieza a controlar todo el tema de sus gastos, el presupuesto sumamente esencial, el tema de sus inventarios, el manejo de sus flujos de efectivo, su control de bancos. Sin embargo, el control interno es un tema que por mucho tiempo se ha discutido con un tema, una definición de lo que es control interno. Cada uno de nosotros tiene una definición de lo que es control interno. Hace varios años, una organización en Estados Unidos pues tuvo a bien a definir un marco general de lo que es control interno. Y de esto, como bien lo indicabas, surge la primera fase, que es el ambiente de control, una segunda fase que son las actividades de control y luego viene un tema de supervisión y monitoreo. Esto es lo que involucra de forma general el control interno. Sin embargo, también hay objetivos generales que el control interno pretende alcanzar. Y dentro de estos podemos decir que está el cumplimiento de forma general, temas de cumplimiento tributario, temas de cumplimiento laboral, como temas de cumplimiento de políticas y procedimientos internos de cada una de las organizaciones que son dictadas
por la alta dirección de las empresas. Así también aquellas actividades de control que, como ya se ha conversado en anteriores segmentos, como el tema presupuestario, el tema del control de la ejecución de los gastos, todo el tema de la planificación estratégica, y sobre todo eso también van procedimientos de supervisión y monitoreo. Y esta actividad de supervisión y monitoreo, pues generalmente es delegada en profesionales principalmente con experiencia en el ámbito de control interno, en el ámbito financiero, que le permite dar seguridad a la administración, a la gerencia, de todo este cumplimiento, de que la información financiera es adecuada para la toma de decisiones. Y un punto muy importante también, que es el cumplimiento tributario. Sumamente esencial el cumplimiento tributario. Y pues valga el anuncio, estamos para servirles también en CPA de Guatemala. Si en algún momento ustedes desean y necesitan, pues estamos para servirles, apoyarles en este tema de control interno, para fortalecer el control interno de sus operaciones. Un equipo de profesionales de principios cristianos, pues está a las órdenes, licenciado Rafael. No, y fíjate que tomando un poquito lo que aportabas en el tema de que, por ejemplo, incluso hay una normativa que está ahorita entró en vigencia, el cual hay unos cambios a la normativa de lo que es el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, más conocido como el ICS, que está determinando que toda vez que tengas un empleado, obviamente con contrato laboral, en la cual aunque tengas una sola en tu planilla, debes de tener ya tu registro de inscripción como patrono ante el ICS, y obviamente inscribir a tu empleado como parte de una nómina del Seguro Social. Entonces, posiblemente esto en algún momento alguien se le puede ir de la mano, y como tú decías, está precisamente eso del ambiente de control, de poder ver la parte del cumplimiento en la parte de la normativa de diferentes instituciones. En este caso sería el Seguro Social, y poder tener ese acompañamiento ya sea de un profesional o pues aquí por eso es que hacemos estos programas, porque de alguna manera aportamos a la sociedad para que los que nos puedan estar viendo ahorita es que esa normativa está vigente, y que si tú tienes un empleado, si tienes un contrato laboral con un único empleado, ya caes en esa categoría, e incluso puede ser una persona individual, pero si tiene una relación contractual de patrono-empleado, debe cumplir con eso, y eso es donde cae todo lo que se está hablando del ambiente de control. No digamos lo que tú abordaste, que de repente nos aborda gente y tal vez tú vas a extender un poquito en eso, es que de repente dice, me bloquearon mi NIT porque yo tenía una empresa o un negocio individual, de repente ya no pude seguir ejercitándome en eso, pero ya no presenté, o ya más bien no cumplí con el formalismo de seguir presentando mi actividad pues, sin movimiento, como se conoce comúnmente, o valor cero. ¿Qué pasa con eso, Juan Luis? Porque al no cumplir con ese cumplimiento formal, justamente caes en una infracción y caes en esa omisión. ¿Cómo podemos hacer para que eso no se dé? Claro que sí, con mucho gusto. Un tema sumamente importante y uno de los ejes fundamentales del control interno, como lo mencionabas, es el cumplimiento, verificar que se esté cumpliendo con toda la normativa tributaria, laboral, las normas aplicables a una organización, a una empresa, a una pyme, a una corporación. Son riesgos que se generan para las empresas y estamos hablando ya de un riesgo en materia tributaria. Es importante que las empresas se asesoren también de profesionales con experiencia para poder supervisar estas actividades de cumplimiento tributario. Podemos decir que en la experiencia que hemos tenido, hemos observado que algunos incumplimientos que en algún momento incluso la administración tributaria, dependiendo el momento histórico, pues ha llevado algunos casos en materia penal, no solo por la vía administrativa. Y hay temas que todos debemos de conocer, por ejemplo, la adecuada elaboración de las declaraciones tributarias, como incluso algo tan sencillo como elaborar una factura
ahora que tenemos la factura electrónica, pero antes existían las facturas puras a mano, que a veces pequeñas empresas o a veces observábamos que habían facturas a las que se les agregaba un simple cero, o el hecho de presentar una declaración sin movimiento, como tú lo mencionabas, una declaración de impuestos pudiera generar incluso riesgos de carácter penal si el auditor fiscal o si la SAT en ese momento desea llevarlo por esa vía. Esos riesgos son los que se tienen que mitigar con un adecuado control interno, con una adecuada supervisión, con un adecuado monitoreo de las actividades de cumplimiento, licenciado Rafael. Fíjate que regularmente nos topamos que pues hay mucha gente que nos escribe y de hecho ya aparece en las pantallas nuestro número de WhatsApp, que la producción nos hace el favor de ponerlo siempre a su disposición para que nos puedan escribir, nos puedan hacer sus preguntas, y también les damos la invitación para que puedan ver nuestro canal de YouTube de Conocimientos TV. Pero no, previo a la producción de este programa nos escribió una persona que nos contactó y nos dice: miren, tengo de que mi contador pues hizo cargo de mis registros contables, mis declaraciones, y me topo con la sorpresa de que él declaró todos con valor cero, y luego, pasado un tiempo, la administración tributaria me citó para hacerme ver que efectivamente yo sí emití facturas por ventas o por servicios, y definitivamente me están diciendo que tengo que pagar los impuestos sobre las ventas, más no así sobre las compras. Entonces, el riesgo que representa eso, Juan Luis, y que de repente también el contador de repente voltea a ver al contribuyente y le dice: es que no me mandaste ningún documento, no tenía contra qué procesar. Y entonces hay como que un estira y encoge ahí, pero al final tenemos que hablar eso. La responsabilidad es del contribuyente, y perdón, y así es, porque él es el que va a llegar a cometer la infracción. Él no puede deducir responsabilidades ante un tercero, sino que él es el que va a quedar como responsable, y justamente este caso que les estoy planteando es un caso real, y que esta persona dice que ya tiene ahorita un proceso administrativo abierto, en la cual él tiene que pues despejar toda duda, toda incógnita de parte de la administración para poder demostrar si efectivamente hubo o no hubo ventas. Pero ese tipo de cosas que se dan del quehacer diario son lo que estamos abordando el día de hoy, sobre lo que debe de usted de controlar, el control más que eso, de revisar, no extender en cuanto a que alguien está a cargo de sus servicios financieros contables y se acabó. Por lo menos pida que se le mande un listado de sus impuestos para que usted pueda tener la certeza de que efectivamente se dio y que efectivamente se pagó o se cumplió con lo que establece la ley. Estoy dejando solo un preámbulo para que en el siguiente bloque el licenciado Juan Luis Betancourt nos pueda abordar y nos pueda decir qué tenemos que tomar en consideración para no caer en esta situación, pero ya el tiempo está diciéndonos que tenemos que ir a la pausa, pero al volver vamos a tener la respuesta del licenciado Juan Luis Betancourt. CPA de Guatemala S.A. Asesoramos iglesias, asociaciones, fundaciones y empresas mercantiles en las áreas legal, financiero, recursos humanos y fiscal, implementación y capacitación para facturas electrónicas. Llámanos al teléfono 2362-8209 o escríbenos al correo info@cpadeguatemala.com. De vuelta acá, conversando con el licenciado Juan Luis Betancourt, experto en temas fiscales y consultor financiero. Antes de ir a la pausa comercial, conversábamos acerca del cumplimiento en la parte fiscal, y que muchas veces se delega solo al contador o perito contador profesional, en el cual digita y procesa información y consecuentemente también hace la declaración. Pero algunas veces se tiene como
como constantes el hecho que o no lo presentaron o simplemente lo presentaron con un error sustancial o material o simplemente se incumplió con el hecho de poder, la ley dice que deben de cumplirse plazos en cuanto a eso, pues no se hace. Entonces, Juan Luis, ¿qué se debe tomar en cuenta yo como empresario? ¿Qué tengo que tomar en consideración para que no me vengan con esas sorpresas? Claro que sí, Rafa. Yo considero, de acuerdo a la experiencia que he tenido algunos años ya trabajando en industria, en comercio, en servicios, que el empresario, el emprendedor, los directivos, los gerentes están muy enfocados en el desarrollo de su negocio, en el crecimiento, en la parte comercial, y en algún momento pues es necesario delegar este tema de supervisión, de monitoreo, del control interno a un profesional, principalmente en el área de auditoría, para que pueda certificar que se estén cumpliendo cada uno de estos controles internos. Pues muchos gerentes generales, pues los que están enfocados en su crecimiento, en llegar a la meta, y en algún momento es necesario contar con un profesional que les pueda dar la certeza, la seguridad de que se está cumpliendo. Hemos visto en la práctica de incumplimiento tributario que en ocasiones 2 o 3 días te genera una multa de varios miles de quetzales por un atraso que un contador pudo haber tenido en la digitación de la información y en la elaboración del informe. Y en este sentido, pues entra el trabajo de un profesional de auditoría que apoya a la administración en supervisar que se cumplan los tiempos, porque esto también, el incumplimiento, le genera riesgos, no solo de carácter legal, sino que también económico, de pérdidas a las organizaciones. No, y Juan Luis, algo que se me venía a la mente y es que también no hay que perder en cuenta de que, por ejemplo, algunas veces se ha caído como costumbre incluso de dar el aporte económico que corresponde a los impuestos al contador y yo creo que esa es una mala práctica de control interno, ¿verdad, Juan Luis? Sino que el contribuyente que sea responsable, que él mismo haga los pagos para poderse cerciorar que efectivamente se materializa ese pago, porque definitivamente algunas veces nos hemos topado con casos de que se le extendió ciertas cantidades a la persona responsable, delegada, y de repente no cumplió con esa parte. Entonces, como mínimo, el contribuyente podría él tomarse esa medida como que sí se cumplió con eso, pero ¿qué medidas podemos tomar de eso, Juan Luis? Claro que sí. Principalmente hay empresas familiares, corporativas y pequeñas empresas, dependiendo de la disponibilidad de sus recursos con los que pueda operar, pues hay empresarios que deciden tomar esa decisión de llevar el control de todas sus pagos, de todas las erogaciones, incluso del pago de sus impuestos. Pero otra situación que ha funcionado bastante bien es delegar esa atribución en una persona, en un profesional de principios, con valores, en el cual el profesional pues tenga la obligación de cumplir con estas tareas administrativas de cumplimiento. Lo puede manejar directamente la persona, el empresario, como lo puede delegar en una persona en plena confianza. Sin embargo, hay un dicho que nosotros los auditores siempre decimos: la confianza es buena, pero es mucho más bueno el control interno de cada una de las operaciones. Y pues hay varias actividades que se pueden realizar en cuanto a la verificación de cumplimiento, y son actividades que un profesional en materia de auditoría o tributaria pues está en la capacidad de poderlo desarrollar, cumpliendo con ciertas normas de auditoría, normas financieras, normas de control interno, que le permite desarrollar una adecuada función dentro de una organización, sea grande o sea pequeña. Ponemos a su disposición el número de WhatsApp para que nos puedan escribir, como siempre dejamos abierto el contacto que puedan llevarse a cabo por medio de preguntas, casos particulares o simplemente un aporte al programa. Nosotros siempre ponemos a disposición este número
También recordamos que estamos en el canal de YouTube de Conocimientos TV para que por favor nos puedan escribir y poder hacer llegar ahí también sus comentarios. También vamos a estar abordando temas como de estos y otros en el Spotify para que extendernos un poquito más en cuanto a la temática de estos temas. Y una cosa que siempre me preguntan, Juan Luis, es, y lo hemos abordado, lo hemos platicado, pero siempre nuevamente nos tapamos con esa pregunta y no es la excepción, y ya me están escribiendo al respecto. ¿Cómo puedo lograr, por medio de un procedimiento de control, manejar mis ingresos y mis presupuestos para no verme en problemas económicos? Claro que sí, una pregunta sumamente interesante. Una de las principales herramientas, como siempre hemos dicho, es el control presupuestario. También la proyección de sus ingresos es importante, sumamente importante que una empresa pequeña, mediana o grande, pues vea siempre hacia el futuro y pues estime tanto lo que son sus ingresos como lo que son sus gastos. Es una herramienta básica, esencial, que toda empresa debe desarrollar para poder controlar mejor todo el flujo de efectivo, para poder asegurarse que cuenta con los recursos para poder tener un crecimiento constante. Gracias, amigos que siempre nos escriben y que se toman su tiempo para poder hacer llegar sus preguntas. Hay una que ya está ingresando acá, Juan Luis, y es que dice, ¿cómo puedo saber si tengo algún impuesto pendiente? Interesante la pregunta, y ahora la Administración Tributaria ha desarrollado herramientas electrónicas en la agencia virtual, la página de la SAT, ahí ingresando su NIT, el mismo sistema le genera si usted tiene algún incumplimiento tributario, si tiene algún omiso, y pues ahora es mucho más fácil, ya no tenemos que estar yendo a la SAT y tenemos la información más a la mano. Todo el tema del internet pues ha facilitado el acceso a la información para que usted pueda estar en constante supervisión de cumplimiento de sus actividades tributarias. Dice acá también, estoy ya tratando de asimilar esa pregunta y me dicen acá, ¿qué documentos contables mínimos debo de tener autorizados ante SAT? Claro que sí. Principalmente dependiendo de la organización, ¿verdad? Si es un pequeño contribuyente o si es un contribuyente normal, pues usted tiene que tener habilitados sus libros de compras y ventas, su libro diario, su libro mayor, su libro de estados financieros, que es lo esencial. Adicional, pues tiene que tener sus facturas también autorizadas y es, digamos, lo básico que usted tiene que tener. Claro que sí, también me hacen ver aquí que tú mencionaste algo sobre que ahorita es un poquito más fácil porque es una era digital y que ya todo es electrónico, y que también la pregunta en concreto es, ¿debo de seguir guardando mis facturas porque ahorita ya todo es electrónico? Pues principalmente el cumplimiento de la ley establece que son 4 años de prescripción de la obligación tributaria. Es recomendable que usted resguarde sus documentos, ya sea de forma física, imprimiendo las facturas, aunque lo que se está tratando de hacer es evitar el uso del papel. Mi recomendación, siendo una factura electrónica, que resguarde en un medio seguro su información, por lo menos por un periodo de 8 a 10 años, pero esto es también dependiendo del tamaño de la organización, ¿verdad? Pero lo que exige la ley son 4 años en la que prescribe la obligación tributaria. Mi recomendación es que por lo menos usted resguarde sus facturas por lo menos un periodo de 5 o 6 años en un medio electrónico, aunque también la SAT también ya tiene esta información. Siempre es bueno que uno tome esas debidas precauciones y resguardar la información tributaria en un medio que le dé seguridad del resguardo de la misma. Ya siguen ingresando más preguntas relacionadas a eso, Juan Luis, y una de las que, pues no sé si me permitís que yo responda a esa, porque me viene y dice, ¿debo de seguir imprimiendo los demás reportes financieros? Eso por supuesto, Juan Luis, porque ese es lo que hablamos de la mente de control, que por ejemplo tus movimientos puramente contables, esos son de la empresa, son propiedad del contribuyente.
deben de cumplir primeramente el Código Tributario lo establece y también el Código de Comercio, que hay libros contables que se deben que tener a mano, como lo que tú mencionabas, diario mayor, estados financieros, libro de compras, libro de ventas, y todo eso se tiene que seguir cumpliendo con el formalismo de poderlo tener. Deben de estar debidamente autorizados por la administración tributaria de acuerdo al folios, el número de folios que deben de tener, porque en caso de una auditoría, eso es el respaldo de que da razonabilidad de lo que es puramente la operación contable de esa entidad. Pero te dejo una más, Juan Luis, que es ¿cómo puedo solicitar mi NIT? Rafael, y agregando solo un poco más en el tema de la obligación del cumplimiento tributario, y como bien decías, considero que también es acertado el imprimir los libros. Se han dado algunos casos que hemos observado también en cuanto a los riesgos en el área de tecnología de información. Como lo indicabas, estamos en una era digital y ahora hay muchos hackers que también se meten a los sistemas, te roban información, te destruyen tu información, y si en algún momento solo la tienes resguardada en tu computadora, en un disco duro, se puede perder esa información. Por lo cual, pues en algún momento la recomendación es también tener sus libros debidamente foliados, impresos, debidamente archivados en un lugar seguro. Es una sugerencia, sin embargo, pues lo importante también es minimizar los costos en la impresión de documentos, en la impresión de papel. Con respecto al NIT, mi estimado licenciado Rafael, definitivamente es una gestión que se tiene que hacer ante la administración tributaria, cumpliendo ya la mayoría de edad. Se tiene que acercar a una agencia de la SAT con su DPI para tramitar directamente su número de identificación tributaria. Este proceso pues todavía tiene que ser físico ante la SAT. Todavía no ha llegado el proceso electrónico porque sí se tiene que acercar la persona con su DPI, o si es una persona natural. Si fuera una persona jurídica, pues definitivamente con su patente de comercio, su patente de sociedad, su de escritura de constitución y su nombramiento de representación legal. Muchísimas gracias a aquellos que nos escriben, pero nuevamente dejo abierta la invitación para que por favor nos puedan escribir al número WhatsApp que ponemos a su disposición. También les dejo la invitación para que puedan sintonizar y darle seguimiento al canal de YouTube de Conocimientos TV, como también podemos estar conversando en el Spotify, donde nos extendemos un poquito más acerca de diferentes tópicos para poder responder incluso preguntas que por alguna razón no nos da tiempo a responder. En ese segmento lo vamos a estar abordando y les dejo la invitación abierta. También estoy poniendo a su disposición en el caso que si tuvieran una situación ya puntual, en caso concreto, alguien o personal de una empresa o de una persona en particular, pueden hacer llegar su gestión para que de alguna manera el licenciado Juan Luis pueda estarles respondiendo por medio del WhatsApp para poderles dar un acompañamiento en casos bien puntuales. Todavía hay más preguntas, pero no quisiera dejar la respuesta a medias, sino que ya tenemos nuevamente que ir a la pausa comercial, pero ya en este último bloque que se nos avecina vamos a estar con unos segmentos de preguntas, pero ya nos tocaría hacer el análisis de las conclusiones y recomendaciones. Vamos a la pausa. CPA de Guatemala S.A. Asesoramos iglesias, asociaciones, fundaciones y empresas mercantiles en las áreas legal, financiero, recursos humanos y fiscal, implementación y capacitación para facturas electrónicas. Llámanos al teléfono 2362-8209 o escríbenos al correo info@cpadeguatemala.com. Controles y procedimientos, básicamente hemos estado abordando este tópico con la ayuda del licenciado Juan Luis Betancourt.
en la cual nos ha hecho ver los diferentes procedimientos que debemos de tomar en cuenta, ya sea para una persona individual, una mediana empresa o una entidad jurídica ya con mayores volúmenes de operaciones. Pero antes de irnos a la pausa, indicábamos que todavía hay preguntas que han ingresado y una de ellas es, nos piden que por favor, licenciado, si nos puedes dar unos ejemplos o un ejemplo de lo que es el control interno. Claro que sí, con mucho gusto. El control interno, como te decía, se desarrolla con base a 3 objetivos generales. Lo que es el cumplimiento, lo que también es la información financiera confiable y oportuna, y también la salvaguarda de los activos, de las propiedades de los dueños de las empresas, que son sumamente importantes. Las actividades de control interno que se desarrollan dependiendo del tamaño de la organización, pues pueden ser varios, desde una pequeña empresa que lo que principalmente se controla es su inventario, una industria, su materia prima, una pequeña empresa, el flujo de su efectivo, el movimiento de sus bancos, el control de sus gastos, su presupuesto. Dentro de las actividades de control interno, de las principales actividades de control interno, podemos mencionar en el área de bancos las conciliaciones bancarias, todo el movimiento de los cheques, su flujo de efectivo, sus entradas y sus salidas, la revisión de los cheques físicos en su momento también es sumamente importante para evitar aquel riesgo de que le hayan extraído en algún momento un cheque, el corte de formas, lo denominamos los auditores un corte de formas, el poder revisar el último cheque emitido y el siguiente cheque en blanco, y puedes hacer un conteo de los siguientes cheques para certificar que los cheques estén ahí. Es como un ejemplo de actividades de control interno que se pueden llevar. Sin embargo, hay varias actividades de control interno: el análisis presupuestario, el análisis financiero, el análisis de los indicadores financieros, su rotación de inventarios, su control de los días promedio de pago a sus proveedores, su control de días promedio del cobro a sus clientes, que si usted no controla estas actividades, pues les podrían estar generando algunos costos ocultos, costos adicionales por financiamiento. Por eso es que hay varias actividades de control que se pueden desarrollar o implementar dependiendo del tamaño de la organización, licenciado Rafael. Claro que sí, yo agradezco nuevamente porque hay gente que siempre nos escribe y nos hace llegar sus comentarios. Ya todavía nos quedan unos minutitos todavía para abordar un par de preguntas, pero ya casi estamos teniendo que hacer un resumen de lo que hemos conversado con Juan Luis. Uno de ellos es que me dice, si tengo una empresa que ahorita no tengo la operación, ¿debo de cumplir con la declaración de impuestos? Por supuesto que sí, ¿verdad, Juan Luis? Claro pero que te dejo sí. la palabra. Gracias, licenciado. Efectivamente, está la obligación formal del cumplimiento de las declaraciones, a pesar de que no se tenga movimiento. Si usted no ha dado aviso a la Superintendencia de Administración Tributaria del cese de sus actividades económicas, el cese de sus operaciones, pues persiste la obligación de seguir presentando sus declaraciones con valor cero. De no hacerlo así, pues se ocasiona multas por incumplimiento que al final pues terminan afectando también el bolsillo de los contribuyentes o de los empresarios o emprendedores como tal. También me dicen acá, como ahorita la SAT, pues no es que me cause gracia eso, sino que pues obviamente qué buena pregunta la que me lanza. Dice, como ahorita la SAT es la que está encargada de las facturas electrónicas, ya no necesito de ningún contador, de ningún profesional. Por supuesto que es cuando más, ¿verdad, Juan Luis? Sí, es cuando más se necesita, porque ahora la SAT cuenta con los medios electrónicos para hacer una supervisión más profunda de sus actividades económicas. Lo decía por ahí un colega, la SAT se nos metió a la sala de la casa, ¿verdad? Entonces, es un término como para decir la SAT ya tiene acceso a la información, y es cuando se sugiere asesorarse de un profesional en materia tributaria, de control interno, en finanzas, para asegurar que usted esté cumpliendo a cabalidad con los temas tributarios. Claro que sí,
y tal vez las preguntas fueron básicamente dirigidas al tema puramente tal vez de cumplimiento desde la perspectiva fiscal, pero y también financiero, porque Juan Luis obviamente aportó mucho sobre el tema de incluso la reportería de libros contables, estados financieros y todo eso, pero definitivamente también hay aspectos como la parte legal en cuanto si está mi nombramiento de mi representante legal está vencido, de repente cambié de dirección de oficina y no di aviso, de repente mis acciones no están emitidas, de repente hay un cumplimiento formal en cuanto a emisión de puntos de actas de asamblea, porque muchas entidades tienen la obligación de dejar plasmado en puntos de acta cada decisión que toma la empresa y como mínimo tienen que tener en cuenta de que los estados financieros deben de quedar en punto de acta cada fin de año, que en estas épocas deberían de estarlos haciendo, ¿verdad, Juan Luis? Porque el vencimiento estaría en el mes de marzo Sí, próximamente, ¿verdad? Pero de ese tipo de cosas que es lo que, y no quiero que como que digan, ala, qué aburrido, y por eso tenemos un profesional para contratarlo, pero es bueno saber de esto para que por favor lo puedan tomar en cuenta y hagan sus anotaciones para todos aquellos que de alguna manera tienen que tener ese cumplimiento y poderlo hacer y que no nos tome por sorpresa. También dejamos ya aquí el segmento de preguntas. Definitivamente tenemos que llegar a las conclusiones y recomendaciones. Juan Luis, tenemos que entrar a esa parte. ¿Qué conclusiones llegaríamos? Que obviamente es necesario el control interno, Juan Luis. Sí, definitivamente es necesario el control interno, como lo decía al inicio de nuestra conversación. Es importante la confianza en nuestros colaboradores, es importante la confianza en las personas que nos apoyan, pero es más importante el control interno, el tener un adecuado ambiente de control, una filosofía de administración que vaya desde el establecimiento de una visión, compartir esa visión, el ser empático también con los colaboradores, un adecuado estilo de liderazgo. No se tiene que dejar por un lado en el tema de control interno, porque todo esto crea la base para desarrollar una adecuada estructura de control interno. En ese sentido, mi recomendación y mi conclusión es para las empresas pues, que tienen que asesorarse de la mejor manera para desarrollar un adecuado control interno a la medida. Esto es como hacer un traje, un tacuche para cada persona y de acuerdo a los recursos con los que se cuente, se puede establecer un adecuado control interno que le brinde la seguridad al profesional, al empresario, del cumplimiento de sus obligaciones tributarias, de la información financiera para la toma de decisiones, como de la salvaguarda de sus activos, de sus propiedades, de su inventario, del manejo de sus recursos económicos, entre otros los principales aspectos que se deben controlar en una organización. Pues también por el otro lado el tema de la cobranza de su cartera, el tema de cumplimiento con los proveedores para que no haya atraso en los tiempos de entrega de lo que usted requiere para realizar su actividad económica. Entonces, en conclusión, el control interno es parte esencial, es la estructura de una empresa, es el esqueleto sobre el cual se pueden desarrollar todas las actividades comerciales, financieras, y para eso, pues, se tiene que trabajar también. El establecimiento de control interno no se implementa de la noche a la mañana, sino que tiene que haber una evaluación, un estudio, y dependiendo, como les indicaba, del tamaño de esa empresa, es así como se tiene que establecer el adecuado control interno. Muchas gracias por este comentario y la verdad es de que hablar de este tema es muy extenso y tal vez pareciera ser que es un poquito aburrido, pero realmente cuando uno empieza a entender el porqué de esto, el porqué del control, de repente uno se va a ahorrar un montón de situaciones, incluso como decía Juan Luis, temas económicos que de repente era un gasto innecesario que no tenía que hacerse, pero por una falta de control interno, de repente se tiene que incurrir en esto. Como una anécdota les dejo, de repente era solo revisar mensualmente un reporte o algo y no se hizo en su momento y luego viene una acumulación de 2 o 3 años después hacerlo y es más complicado cuando es post-mortem, como le decimos, porque ya la memoria falla, no se recuerdan uno cosas que pudo haber dicho o haber dejado establecido
y se complica más. Por eso es necesario el ambiente de control. Y eso también se aplica en la parte individual. ¿Por qué? Porque también si yo tengo control de mis finanzas, si tengo control de mis actividades, incluso diarias, si tengo un ambiente de control incluso sobre mis hijos, sobre cumplir con rutinas específicas, delegaciones, eso nos va a ahorrar un montón de cosas. Y no es que queramos ser militares o ser muy rígidos en cuanto a este procedimiento, sino que son herramientas que facilitan más la vida. Incluso un ambiente de control fácilmente puede ser en qué me gasto cada rubro, como decía Juan Luis. Tengo ya establecido por medio de sobres definir cada gasto para que de repente no me tope con sorpresas de que me gasté más de lo que no tengo, y etcétera. Yo agradezco mucho a aquellos que nos escribieron. Ahí siempre va a aparecer el número de WhatsApp para que todos aquellos que, por favor, si tienen alguna pregunta adicional, lo pueden hacer ver y ya luego nosotros respondemos por medio del WhatsApp. Agradezco también que nos puedan seguir en el canal de YouTube de Conocimientos TV. Está ahí también la plataforma de Spotify para poder seguir conversando, y vamos a estar subiendo temas que van a ser de mucho interés de este año que hemos estado preparando con la producción. Juan Luis, te dejo un par de minutos para que te despidas de la gente que nos ve, que nos escribe, y quiero que les dejes un saludo ya de despedida. Muchísimas gracias nuevamente por la oportunidad, mi estimado amigo, el licenciado Rafael. Pues le mando un caluroso saludo a mi familia, a mis padres, que son también pastores evangélicos de la iglesia Rehoboth. Mis papás pues me dieron principios cristianos, los cuales considero que también es parte importante de una persona que desarrolla un tema de control interno, porque estos principios cristianos que también están en la Biblia, como el principio de no robarás, no mentirás, amarrados con otros principios como temas de liderazgo, principio de puntualidad, de honestidad, de transparencia, van a hacer que un profesional pueda desarrollar también un adecuado control interno a través de una filosofía de trabajo integrada de principios y valores cristianos y principios y valores que nos exige la profesión también de contaduría pública y auditoría. Sin más, pues ahórrese costos, ahórrese gastos innecesarios, ahórrese dolores de cabeza, teniendo la tranquilidad que con un adecuado control interno usted puede disminuir riesgos de pérdidas económicas, puede disminuir riesgos incluso de carácter legal, tener la seguridad y la confianza de que hay una persona, un profesional que está también supervisando las actividades de su empresa, para que usted como empresario pueda trabajar en lo que a usted le gusta sin tener ninguna preocupación de que le pueda generar algún inconveniente que más adelante pueda afectar económicamente en el desarrollo de su actividad económica. Muchísimas gracias. Esto ha sido de la producción de Conocimientos TV a través de la plataforma que utilizamos, que también nos puede seguir, como siempre repito, en nuestro canal de YouTube, que nos pueda compartir, que pueda recomendar el programa. Esto ha sido un ambiente de control, procedimientos de control, y que de alguna manera, como dijo Juan Luis, y no quiero redundar, le va a ahorrar un montón de situaciones en las cuales lo pueda tomar por sorpresa. Estas son cápsulas que de alguna manera hacemos posible. Sabemos que el tiempo de televisión es bastante corto, quisiéramos extendernos más, pero definitivamente hay cada caso. Son diferentes empresas, diferentes tamaños, e incluso diferentes tacuches, como dijo Juan Luis, que se tienen que acoplar de acuerdo a lo que se dedican, y aplicar ahí un ambiente de control que les sea adecuado, y que por favor no lo deje como que solamente es una plática más, sino que esto definitivamente le va a ahorrar un montón de dolores de cabeza y también una parte financiera. Esto es Conocimientos TV. Hasta la próxima.